Sí, gloria a Dios. Dios le bendiga a todos, familia en Cristo. Aquí estamos. Aquí estamos una vez más agradecidos con el Señor. Bienvenida, hermana Norma. Bienvenida, mi hermana Sandra. Agradecidos con el Señor porque en su infinita misericordia nos regala un día más y nos regala las fuerzas y nos regala la oportunidad de poder, servirle, de poder tratar de ser un instrumento de bendición en sus manos y de permitir que el Espíritu Santo de alguna manera nos pueda usar para traer una palabra que edifique, que restaure, y que así como nos habló primero al predicador, porque la palabra le habla primero al predicador, pueda producir un efecto en ustedes que se conectan a esta transmisión. Antes de hacer cualquier cosa, quiero invitarles a que estemos orando. Vamos a colocar en manos de Dios este tiempo y agradeciéndole por su misericordia, agradeciéndole por su bondad y agradeciéndole porque sin merecernos nada, nos extendió su reino, nos extendió su perdón, nos extendió su bondad a nosotros que estábamos perdidos. Vamos a orar. Vamos a darle gloria, honra y alabanza a nuestro Padre Celestial, creyendo que si Él está al control, lo demás termina siendo intrascendente, ¿sabes? Vamos a orar. Señor, después de verte, amado Dios y Padre Celestial, en el nombre glorioso de tu Hijo Jesús, venimos delante de ti en este momento. Adorarte, bendecirte, reconocer tu señorío, tu majestad y tu gloria. Rendirnos ante tu presencia y reconocer pedimos en esta hora que nos renueves, que si hemos sido desgastados, que si hemos sido sobrepasados por las circunstancias, tú tienes el poder para fortalecer nuestras almas, para animarnos, para levantarnos y decirnos, sigue adelante. Aquí estamos y rendimos nuestro corazón en este momento a la presencia de tu Espíritu Santo, y que aquí donde estamos y allí donde se encuentra cada una de mis hermanas y mis hermanos puedan palpar tu presencia, puedan tener la convicción de que tú estás escuchando sus peticiones, sus oraciones y sus necesidades, y que puedan tener y podamos tener la certeza de que no solo nos escuchas, sino que también
nos vas a responder, nos vas a fortalecer, nos vas a sacar en victoria, porque no tenemos a un padre que no se conduele de sus hijos, sino que por el contrario está escrito en tu palabra que si le pidiéramos un pez, no nos daría una serpiente, o si le pidiéramos un pan, no nos daría una piedra. Ese es nuestro Padre Celestial. Y ante Él nos rendimos en esta hora. En el nombre glorioso y poderoso de Jesús, y que tu Espíritu Santo nos guíe y que tomes el control de todo movimiento contrario al tuyo, que desde las tinieblas pretenda perturbar, estorbar lo que tú has dispuesto a hacer hoy. En tus manos nos abandonamos, dándote la gloria, la honra y la alabanza en Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga a todos y bienvenidos. Vamos a la palabra. La semilla más costosa es el mensaje que vamos a compartir hoy. Y efectivamente, mi hermana Heidi, Dios le bendiga, hemos predicado muchas veces, hemos escuchado mensajes muchas veces acerca de la parábola del sembrador. Y estamos convencidos que Dios siempre nos ha hablado, porque cada vez que acudimos a su palabra, en ella hay un mensaje preparado para nosotros. Y podemos leer la misma palabra 100 veces y nos dará 100 veces diferentes perspectivas, diferentes enseñanzas. Hoy deseo que dispongamos nuestro corazón para, hermana Olga, Dios le bendiga. Bienvenida. Para apreciar aún más esa labor de Dios, ese plan perfecto de Dios para con nosotros, y el cual muchas veces, en medio de la prueba o en medio de la circunstancia o aún en medio de la bendición, porque yo soy un convencido que la prueba más grande para nosotros no es la escasez, no es la enfermedad, es la abundancia. Por eso, así como oramos, clamamos, ayunamos, gemimos y nos quebrantamos en medio de la prueba, también en medio de la respuesta, en medio del milagro, tenemos que acudir con la misma disposición y con las mismas fuerzas delante de Dios, adorarle y agradecerle, porque no solo escuchó, sino que también estuvo cerca de nosotros para responder. Vayamos a Mateo, capítulo 13, y vamos a leer en el versículo 3 hasta el versículo 8. Mateo 13, versículo 3 al versículo 8 dice la palabra de Dios. Y les habló muchas cosas por parábolas diciendo. Gloria a Dios, hermana Norma. He aquí, el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero dice el versículo 8, pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual al 100, cual al 60 y cual al 30 por uno. Hermana Liliana, Dios le bendiga, bienvenida. Hemos leído muchas veces esta parábola y, como decía hace unos minutos, muchas veces hemos escuchado y muchas veces Dios nos ha hablado a través de ella. Pero la inquietud que el Señor ha puesto es de llevar esta enseñanza a otro nivel, a tratar de discernir y de digerir quiénes son los protagonistas de la parábola, cuáles son los elementos de la parábola y cuál es la conclusión a la que el Espíritu Santo nos puede llevar después de haber visto
y después de haber leído lo que está aquí. Porque es que muchas veces en nuestras enseñanzas, me incluyo, el gran protagonista de la palabra lo hemos puesto en un segundo plano. Nos hemos enfocado en el terreno, nos hemos enfocado en el efecto de la semilla, nos hemos enfocado en las aves, nos hemos enfocado en las espinas. Y no está mal, porque de hecho forma parte del protagonismo de todos los elementos que tiene la parábola. Nos hemos enfocado en esos tipos de tierra en los cuales cayó la semilla. Y en ese efecto que produjo la semilla en cada tierra. Pero creo que hemos pasado por alto lo que el sembrador debió hacer antes de ir a sembrar. Yo estuve compartiendo esto en el devocional que tenemos en WhatsApp hace unos días. Y desde ese día tuve la inquietud de que debía compartir este mensaje, que yo no entiendo. La gente habla de mensajes evangelísticos, son mensajes del Espíritu Santo, inspirados en la palabra y que al final van a tener un efecto conforme a la necesidad que cada uno de nosotros podemos tener. Dios le bendiga, hermana Mercedes. Bienvenida. Mire, la labor de un sembrador antes de sembrar, antes de preparar el terreno, tiene que limpiar el terreno, tiene que preparar el terreno, tiene que nutrir, abonar el terreno, tiene que humedecer el terreno antes de ir a arar el terreno, a prepararlo para sembrar. Tiene que seleccionar la semilla que va a sembrar. Cuando hablamos de limpiar el terreno, usted no va a sembrar usted no va a hacer una siembra en un terreno que esté lleno de piedras, de troncos secos, de maleza, de ramas, de basura. Hay que limpiarlo. La tierra hay que removerla. La tierra hay que humedecerla antes de sembrar, antes de depositar la semilla. Y en este tema de humedecer la tierra, tenemos que irnos a la palabra para entender aquello que predicamos en algún momento de la lluvia temprana y la lluvia tardía. Cuando vamos al tipo de semilla, porque el campesino cuando va a sembrar compra la mejor semilla para lograr tener la mejor cosecha. Y nos damos cuenta que quizás para uno que está en la ciudad y que simplemente se come el mango que compró en el supermercado, le pasa desapercibido todo el proceso que conlleva que ese mango, que ese aguacate, que esa manzana llegue a nuestra mano o llegue a nuestra mesa. Pero es todo un proceso, es todo un esfuerzo. Pero todo este proceso, todo este esfuerzo es el fruto de algo anterior a sudar, anterior a moverse, y es el fruto de una visión. El sembrador es Dios, por supuesto. Y Dios tuvo una visión, y a esa visión le dio un propósito. Y a ese propósito le añadió acciones. A esas acciones les añadió sentido, y a ese sentido le entregó la responsabilidad a alguien para que todo se ejecutara. El que ahora esté conectado aquí, el que estemos en este momento interactuando aquí, es el fruto de una visión. El Señor le dijo a Jeremías: antes que nacieras en el vientre de tu madre te conocí y te di por profeta a las naciones. Cada uno de nosotros y los que alcancen a ver este mensaje, debemos entender que no somos el fruto de una casualidad.
Bienvenida, hermana Flavia, Dios le bendiga. Sino que somos el fruto de una visión y de un propósito. El hombre tomó una decisión equivocada en el Edén. Y allí en el Edén, Dios tiene una visión y Dios tiene un propósito que nos alcanza hasta hoy que estamos aquí nosotros conectados allí en Nicaragua, en Costa Rica, en El Salvador, en Argentina, en México, aquí en Colombia, en España. Porque nuestro Dios, cuando plantea hacer algo, no hay quien le impida que se ejecute. Vayamos a Génesis, capítulo 3, versículo 15. Génesis 3, versículo 15. Dios le dice a la serpiente. Hermana Carmen, Dios le bendiga. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta, la serpiente, te herirá en la cabeza. Perdón, esta, la simiente de la mujer, hablando de Jesús, disculpen, te herirá en la cabeza. Y le dijo a la serpiente, y tú le herirás en el carcañar. Esta es la primera profecía acerca de Jesús en la Biblia, en la historia bíblica. Y fue dada allí en el Edén. ¿Qué pasó? A partir de aquí Dios empezó a preparar el terreno. Dios tuvo una visión ahí mismo en el Edén. Hay que recuperar la humanidad. Dios sabía que la desobediencia de Adán y Eva tendrían consecuencias desastrosas para la humanidad. Pero ahí mismo en el Edén, Dios plantea una visión y establece un propósito. Y lanza una profecía, que esta palabra todavía está activa hasta nuestros días. Cuando le dice a la serpiente, tú herirás en el carcañar a la simiente de la mujer, al hijo de María, a Jesús. Y la herida en el carcañar está representada por la muerte de Jesús en la cruz. Pero la herida de la serpiente en la cabeza está representada, como dice 1 Corintios 15, 50 y algo, por la victoria de Cristo sobre la muerte. Allí se sella totalmente la derrota de las tinieblas. A partir de Génesis 3:15, Dios empieza a preparar el terreno. Y notemos allí mismo, hermana Norma o hermana Sandra, nos pueden ayudar con las citas. En Génesis capítulo 3, en el versículo 21, Dios hace algo. O sea, Dios no solamente dijo, Dios también hizo. Dice, Jehová Dios hizo, no dijo, hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles, y no solo las hizo, se las colocó, los vistió. Este es el primer símbolo de la redención. Estos animales fueron sacrificados por Dios, el primer derramamiento de sangre, la primera expresión de un sacrificio vicario, o sea, de un animal muriendo en representación del pecador, se dio allí mismo en el Edén. Y Dios le hizo las túnicas y Dios les colocó las túnicas, lo que nos habla de la provisión de Dios de vestir a la humanidad de misericordia, de redención y de perdón. Yo pregunto algo y está abierta, usted puede opinar porque esa es la intención. ¿Qué fueron para Dios? Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, David, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, Oseas, Miqueas, Amós, Zacarías, Nehemías. ¿Qué fueron para Dios estas personas? Fueron instrumentos, fueron herramientas. Bienvenido, mi hermano Oscar, te esperamos esta tarde, si Dios lo permite. Fueron instrumentos, herramientas que la mano de Dios usó
para preparar el terreno. Y ese terreno, hermana María, Dios le bendiga, ese terreno se llama humanidad. La humanidad pasada, la humanidad presente, y hasta que Cristo venga por su iglesia, todo el trabajo que Dios hizo a través de los profetas, todo el trabajo que Dios hizo a través de los emisarios que Él usó y que quedaron como testimonio en la Biblia, nos dejarán la enseñanza de que fueron herramientas que Dios usó para llegar a ti, que estás allí, para llegar a mí, porque somos terreno. La humanidad es terreno, la humanidad es el terreno a donde la semilla de Dios tiene que llegar. El plan siempre ha sido ese. El propósito siempre ha sido ese. Ahora, dije hace unos minutos que el sembrador debe humedecer el terreno antes de ararlo. Y en su momento prediqué acerca de la lluvia temprana y la lluvia tardía. Hoy no voy a retrotraer esta prédica porque fue una prédica de hora y algo. Pero podemos tener claro que la revelación de Dios a los profetas para que le trajeran una palabra al rey y al pueblo de Israel es lluvia temprana. Que el tabernáculo de reunión donde se sacrificaban animales para redimir al pueblo del pecado, que el arca del testimonio, que el altar de bronce, todo esto es parte de la lluvia temprana, porque eran símbolo, tipo y sombra de Jesús, que es la lluvia tardía. La ley mosaica, la Torá, es lluvia temprana. ¿Por qué? Porque había que decirle a la humanidad, recordarle a la humanidad, mostrarle a la humanidad que Dios iba a derramar una lluvia que iba a producir un fruto de bendición. Los campesinos en Israel acostumbran a sembrar después que caen las primeras lluvias. No cuando viene la temporada de invierno, sino los primeros aguaceros que caen, aprovechan que la tierra está húmeda para proceder a preparar la tierra. Ya la han desmontado, ya le han quitado maleza, ya le quitaron piedra. Y ahora la tierra permiten que caiga agua para que la tierra sea más fácil de manejar por el arado. Y la lluvia tardía para los campesinos de Israel representaba el momento perfecto en que la cosecha iba a estar lista para ser recogida. Y la cosecha, que es la iglesia de Cristo, está lista para ser recogida. Esto no lo tenía anotado, pero creo que los que estamos aquí conectados concordamos en cómo la palabra de Dios de Mateo 24, a través de Jesús, cuando habló de terremotos, de peste, de vientos de guerra, de rumores de guerra, pero dijo no es el fin, es principio de dolores. Cuando habló de la apostasía como una señal de su segunda venida. Y hoy nosotros, como iglesia, tenemos el deber ser de que en vez de estar publicando postales de pánico y cayendo en las cadenas de Instagram, de Facebook, de WhatsApp, de todo esto, de que ahora viene el agua y te va a tapar, ahora debemos estar apercibidos con los movimientos espirituales que Dios siempre nos estuvo hablando a través de su palabra, porque es que la palabra de Dios se va a cumplir letra a letra, hasta para el incrédulo la palabra se va a cumplir. Y Jesús nos advirtió todo lo que estamos viviendo hoy, que son señales de que la cosecha está para ser recogida y que estamos a tiempo de seguir anunciándole al pueblo de Dios que es necesario arrepentirse. Y alguien me dirá, pero ¿por qué el pueblo de Dios? Porque es que el que está en apostasía es el pueblo de Dios.
El que le ha dado la espalda a Dios por el afán de tener una casa, 3 casas, 5 carros, por las fantasías animadas de ayer y hoy, de ostentarle al mundo que están mejor que ellos. Es el pueblo de Dios. El que se ha ido en pos de dioses ajenos es el pueblo de Dios. El que ha cambiado a Dios por el dinero es el pueblo de Dios. El que ha cambiado a Dios por mujeres, por hombres para seguir ídolos es el pueblo de Dios. Y es el pueblo de Dios al que estamos llamados en este tiempo a recordarles que ya hubo una lluvia temprana y que se aproxima la lluvia tardía, donde la iglesia debe ser cosechada, debe ser levantada. El terreno está listo. La Torá, el tabernáculo, la revelación a los profetas, la fiesta judía, todo esto fueron herramientas que Dios usó para preparar el terreno. Vayamos a Malaquías. Malaquías lo usan para recoger los diezmos, realmente no era para eso. Pero ¿qué dice Malaquías? Capítulo 3, versículo 1. Malaquías 3, versículo 1. Mira lo que dice la palabra de Dios. He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino, terreno, delante de mí. Y vendrá súbitamente su templo el Señor a quien vosotros buscáis y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí, viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Juan el Bautista fue una herramienta enviada por el mismo Jehová de los ejércitos, por Dios mismo, para preparar el terreno. Para cuando Jesús pusiera el pie en la tierra, ya el mundo supiera que Dios estaba confirmando lo que había prometido. Hay un detalle bien valioso en toda esta parábola y que quizás hemos pasado por alto, y es que el sembrador no desechó ningún terreno. No desechó ningún terreno, a pesar de que el terreno era duro, a pesar de que en el otro habían espinas, a pesar de que el otro tenía piedras, a pesar de... Echó la misma semilla la depositó en todos los terrenos. Y se cumple la palabra cuando dice que Dios no hace acepción de personas. Si volvemos allí a Mateo 13, nos damos cuenta que el primer lugar donde la semilla cayó fue junto al camino. Y si nosotros nos tratamos de ubicar en el Jerusalén de ese momento, que no había vías pavimentadas, que no había asfalto, que todo era por caminos hechos con piedras, tanto por donde circulaba la gente como por el espacio donde se accedía a los caminos, era un terreno duro de tantas pisadas, por decir de alguna manera, un terreno maltratado, había un terreno procesado, carretas, piedras, animales. Y la dureza del terreno no permitió que la semilla siquiera pudiera germinar. Y fíjate que dice que al final las aves que representan a Satanás, porque el simbolismo de las aves en la parábola es Satanás, porque es Satanás el que está detrás del mundo que te está llamando. Es el que está detrás de la filosofía, detrás de las tradiciones. Es el que está incitándote a la amargura, a la falta de perdón, al resentimiento. Al final las aves terminan tomando el control de la semilla. Y podemos discernir que un terreno así de duro
no se abre a entender que lo que Dios está depositando puede cambiar esa dureza, puede cambiar esa amargura, puede cambiar esa condición, porque nuestro Padre, todo lo que hace está fuera de nuestra esfera natural, es inentendible para nosotros. El terreno de los pedregales dice que no tenía mucha tierra. Y esto representa aquellos que reciben el evangelio en las emociones, aquellos que creyeron el eslogan de pare de sufrir, ven a Cristo para que se te acaben los problemas. Y resulta que cuando venimos a Cristo pareciera que todos los problemas se dispararan. Y no es que se disparan, es que el Espíritu Santo nos revela la dimensión verdadera de lo que estamos enfrentando. Ahora, el terreno de pedregales recibe superficialmente la semilla, o sea, la palabra del reino. Y en lo profundo de ese corazón de pedregales hay pecados ocultos, deseos carnales, deseos personales, egoísmo, culpa, resentimiento, falta de perdón, que impiden que la semilla se arraigue. Son creyentes nominales, les digo yo. Son creyentes emocionales, que usted hoy los ve brincando, saltando, tirándose al suelo, cantando, diciendo aleluya, pero dentro de un mes usted lo ve que retrocedieron, que se devolvieron, que están diciendo cuál es el Dios de los evangélicos, cuál es el Dios que ustedes creen, si a mí me está yendo peor que antes. Ese es el terreno de pedregales. Y fíjate que dice que el calor del sol secó la planta. Y el calor del sol representa la aflicción, representa la persecución, representa la prueba. Y entonces, aquello que debiera ser usado para fortalecer la planta que nació, termina secándola. ¿Por qué hablo de esto? Porque es que la misma Biblia nos enseña allí en Hebreos 12 que el padre que ama a su hijo lo disciplina. Por tanto, las pruebas no son para destruir, las pruebas son, hermana Cristina, Dios le bendiga, España para Cristo. Las pruebas no son para destruir al creyente. Las pruebas no es que Dios decidió, hoy tiro unos dados y la prueba le cayó a la hermana Debri, al pastor Carlos, a la hermana Sandra o a la hermana Lulú o a la hermana Liliana. No. Y entonces vamos a ver hasta dónde resiste. Ese no es el propósito de Dios. El propósito de Dios a través de la prueba es fortalecernos. Que aquellas áreas en las cuales somos débiles se conviertan en fortaleza y que nos enseñen a depender realmente de Dios. ¿Que es fácil? No es fácil. Porque en medio de la prueba debe aflorar nuestra debilidad. Porque no es pecado que en medio de la prueba tú cuestiones, tú te preguntes qué está sucediendo, por qué me está pasando eso. El pecado es que a raíz de la prueba decida darle la espalda a Cristo. Ese es el tema. Y los espinos, ¿qué representan los espinos? Los espinos representan el engaño, la sutileza de las riquezas, de la vanidad, el afán de mostrar, el afán de exhibirse. Y esto termina ahogando la palabra. ¿Por qué? Porque terminamos reemplazando el poder de la palabra en nuestras vidas por el afán y la ansiedad. Y está la buena tierra. ¿Y qué es la buena tierra? Si nosotros nos ponemos a meditar
No se trata de que esta parábola haga acepción de personas, y a uno sí Dios le quiso depositar, porque ya dije que la semilla fue depositada en todos los terrenos por igual. Y si cada terreno representa un tipo de persona, es la decisión de cada uno de nosotros qué hacemos con la palabra que recibimos. Porque la buena tierra no habla de super cristianos. La buena tierra no habla de super espirituales, porque eso no existe en el cuerpo de Cristo. La buena tierra habla de corazones dispuestos, de corazones humildes, de hombres y mujeres que admitimos nuestra condición delante de Dios, que reconocemos que somos pecadores, que reconocemos que somos de barro, débiles, quebradizos, y que reconocemos que tenemos necesidad de un cambio de vida. Eso es ser buena tierra, mirándolo desde el contexto bíblico. La buena tierra habla de aquel que, aunque es consciente de sus necesidades, sabe que es mejor confiar en la palabra de Dios, en la voluntad perfecta de Dios. A veces nos vamos a cuestionar por qué se fueron, por qué llegaron, por qué engañaron, por qué me quitaron. Y muchas veces Dios necesita quitarnos. Mira lo que sucedió con Job. Dios tuvo que quitarle aquello en lo que Job afianzaba su confianza. Job ofrecía sacrificio por los hijos, no los hijos ofrecían sacrificio por su pecado. Y una vez estuve predicando acerca de la salvación heredada. Eso no existe. Si yo soy salvo, mis hijos son salvos por derecho. No, señor, eso no existe, eso es mentira. La Biblia dice textualmente: el alma que pecare, esa morirá. Job tenía la confianza en sus ganados, en sus caballos, en sus cabras, en sus chivos, en sus ovejas, en su esposa, en su posición social. Y al final todo esto le fue quitado. ¿Y qué le quedó a Job? Yo le invito a que usted abra el libro de Job y lea el capítulo 29, el capítulo 30, el capítulo 31, y se va a dar cuenta que es contradictorio que Job empiece diciendo que hubo una vez en tierra de un varón recto, perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal. Amén. Así es, Sandra. Entonces, es contradictorio que un hombre recto, perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal tuviera que ser sometido a semejante proceso para que Job terminara entendiendo que la riqueza que él tenía era mayor que la que tenían sus amigos, que la que había tenido él. Pero eso es que en Job 42, cuando Job tiene la revelación y se da cuenta que él es más rico que los amigos que tenían riqueza y decide orar por sus amigos. La Biblia no dice cuál fue la oración de Job, pero podemos discernir que la oración de Job debió dejar perplejo a sus amigos, tanto que impactó el corazón de Dios para que fuera restituido Job. Yo me imagino a un Job diciendo: Padre, perdóname por todo mi pecado. Yo me imagino a un Job diciéndole a Dios: Dios, perdóname porque mi corazón estaba en la riqueza, en la vanidad, mi corazón estaba en la vanagloria, quería que todo el mundo me reconociera. Pero era necesario perder todo eso para entender que si te tengo a ti, lo tengo todo. Y que por eso te pido que seas el Dios de mis amigos, para que ellos entiendan que su riqueza no es nada delante de ti. Yo me imagino, yo discierno que esta pudo ser la oración que Job hizo. Y esa oración le valió que Dios dijera: ahora vamos a restituirle. Y si usted mira en Job 42, se da cuenta que la restitución de Dios fue integral. Le devolvió la autoridad, le devolvió el reconocimiento, le devolvió la estatura patriarcal, le devolvió hijos, le devolvió dinero. Porque cuando Dios entiende que estamos preparados, su restitución no se demora. Entonces, era necesario repasar esto de los terrenos para poder llegar a la enseñanza, a la esencia de esta enseñanza y al título de la enseñanza: la semilla más costosa. Vayamos a Romanos
capítulo 8, versículo 32. El apóstol Pablo está hablando del Padre Celestial. Romanos 8, 32. Y acerca del Padre Celestial dice, el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Cuando yo vi este versículo, yo dije, caramba, nos quejamos, nos afligimos. Por eso Dios no nos va a mandar al infierno, eso tengámoslo claro. Pero no podemos quedarnos en la quejabanza. No podemos quedarnos en esa condición de que tú le dices a una hermana, ay hermana, imagínese que acabo de perder el empleo. Usted ni se imagina lo que yo estoy pasando. Yo perdí el mío, el de mis hijos, como si estuviéramos haciendo una competencia de cargas. Y esa no es la idea. La Biblia dice que Dios no coloca más cargas de la que podemos soportar. O sea que lo que estamos viviendo en este momento, Dios sabe que podemos con ello. Para mis hermanas que son que interactúan más conmigo, con mi esposa, saben que vengo en un proceso de 2 semanas de incapacidad. Hace 8 días no pude predicar. Tenía miedo de que el procedimiento que me habían hecho en la columna hubiera fracasado. El dolor del ciático, tremendo. Medio me sentí mejor y como hay que trabajar, corrí, trabajé, resolví, ¿no? En mis fuerzas. Y vuelvo a la cama. Y el médico me manda 5 días de reposo. Y los que me conocen saben que la palabra reposo es complicada para uno. Cuando te has criado siendo responsable, cuando sabes que tienes que producir, cuando sabes que tienes que proveer. Y estar en una cama mirando el techo o cogiendo la Biblia por momentos o mirando televisión, esperando que un medicamento haga un efecto. Es complicado. Pero Dios sabe para qué lo está haciendo. Aunque yo no lo entienda. Aunque me cueste. Porque al final tengo que aceptar que mi terreno, mi corazón, tu corazón, está siendo procesado por Dios. No podemos vivir una vida cristiana fundamentada en lo que está viviendo otro, porque lo que está viviendo otro es el trato de Dios personal con él. Lo que Dios quiere contigo y conmigo es nuestro trato personal con Dios. Entonces, Dios entrega lo más valioso que tenía, su único hijo. Dios entrega el tesoro más grande que tenía, su único hijo. Y lo entregó por todos nosotros. Aquí está la confirmación de que Dios no hace excepción ni de personas ni de terreno. Porque mañana más tarde ninguno en el juicio final le va a decir a Dios, a mí no me hablaron de Cristo. Yo, claro, a usted se le habló. Pero usted prefirió la droga, usted prefirió la prostitución, usted prefirió el homosexualismo, usted prefirió esto, usted prefirió aquello. Pero la palabra a usted, la misma palabra que se le predicó al que está al lado, que se santificó, fue la misma palabra que se le dio a usted. Y aquí está, se le dijo tal día, tal hora, en tal parte. Por eso es que ninguno podrá excusarse delante de Dios. Ahora bien, ya conocemos la historia. ¿Qué pasó? Desecharon a los profetas. Desecharon la palabra. Y lo que es peor, desecharon la semilla. Juan, Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 24, habla Jesús y dice, Juan 12, 24, dice Jesús a los discípulos. Vamos a leer el 23 para mirar el tema del contexto. Jesús le respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto digo, que si el grano de trigo, semilla,
No cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Y este pasaje lo comprobamos sencillito con un trabajo que a todos nuestros hijos le han puesto a hacer en el colegio. A todos nos mandaron a que trajéramos un frasquito de vidrio, le echáramos agua, ¿te acuerdas, Debre? Y le pusiéramos un algodón y le pusiéramos unos granos de unos frijoles. Y al tiempo ese frijol empezó a echar raíces y salió hoja. Pero si yo cojo el mismo grano de frijol y lo dejo al lado del frasco en una mesa, no va a tener ningún efecto. Y es lo que Jesús le está diciendo a sus discípulos. Que si el grano de trigo no va a la tierra y muere, se queda solo. Pero si va y muere, da mucho fruto. Está hablando de él. Está hablando de él como semilla. Está hablando de ti y de mí como el fruto que generó esa semilla que estuvo 3 días en tierra, en el sepulcro, y resucitó y hoy está sentado a la diestra del Padre. Jesús es la semilla. Jesús hablaba acerca de él. Jesús anunciaba lo que iba a vivir. El sembrador, Dios, pagó el precio más alto jamás visto por una semilla. La vida de su único hijo. Les dije que el sembrador, antes de empezar a sembrar, antes de mojar la tierra, primero tenía una visión y un propósito. Y con este versículo terminamos. Juan 3:17. Aquí está resumido, creo que toda esta enseñanza. Juan 3:17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por él. ¿Te puedes dar cuenta cuánto te ama el sembrador? Por eso decía que deseaba que esta enseñanza se enfocara en un personaje que muchas veces pasamos desapercibido cuando leíamos la parábola. El sembrador salió a sembrar, listo. Y de allí adelante todo el mundo se enfocaba en la semilla y en la tierra. Pero ¿qué había en el corazón de Dios cuando Jesús estaba en la cruz sufriendo? ¿Qué habría en el corazón de Dios cuando Jesús les estaba llevando el mensaje de salvación y simplemente querían apedrearlo o simplemente dijeron que tenía un demonio que era el que hablaba a través de él? ¿Cuánto nos ama el sembrador? ¿Qué estamos haciendo con esa semilla hoy? Hemos recibido el mensaje. Somos el fruto de la semilla, Jesús. La semilla más costosa, la semilla más valiosa que ha podido estar en la tierra se llama Jesucristo. Y somos el fruto de que esa semilla fuera a la tierra. Pero ¿qué estamos haciendo nosotros? Como fruto, por el sacrificio del sembrador. Porque Dios se sacrificó. Sí es cierto que Jesús se sacrifica voluntariamente, pero ninguno que es padre se va a alegrar de ver cuando sufre un hijo. Al menos no alguien que tenga sus pensamientos y sentimientos en orden. Ninguno de nosotros se va a alegrar de ver un hijo sufriendo o padeciendo. Y Dios como padre debió experimentar dolor al ver a su hijo siendo rechazado. Crucifíquenlo, gritaron unos. Entéguenos a Barrabás, liberen a Barrabás, gritaron otros. ¿Y nosotros? ¿Qué estamos haciendo hoy? Domingo 16 de agosto del 2026 quedará este mensaje aquí. ¿Qué estamos haciendo por esa semilla llamada Jesús?
¿Qué estamos haciendo por ese fruto llamado hermanos en Cristo? Anoche, en medio del malestar, la hermana Norma publicó en el grupo que tenemos de México para Cristo un post que es de esos que sacuden, y decía que si era posible que pudiéramos vivir ese versículo de amar al hermano. Y hoy por hoy, como hemos desechado el efecto de la semilla, hemos desechado el fruto que debiera producir en nosotros. Mire, cada vez que usted convoca a la iglesia de Cristo para ayudar a alguien, los primeros que desaparecen, yo le llamo los silenciosos, porque nadie dice nada. Y hay algo que a mí me impacta, y es que las personas que tienen menos son las que están dispuestas a darlo todo. Las personas que no tienen de dónde son las que dicen, vamos a ver qué hacemos. Y admiro esa actitud, porque habla de fe y habla de personas que han rendido su corazón realmente a Cristo. Yo trato de vivir un evangelio práctico. Si yo le digo, hermana Sandra, le voy a regalar un cuadro para que usted lo venda y supla tal cosa, yo debo sostenerme mi palabra. Y si no voy a sostener mi palabra, debo llamar y decirle, hermana Sandra, ¿sabe qué? Yo quería hacerlo, pero no puedo. Pero no fabricar ilusiones en el corazón de mi hermana que tiene un problema y que de repente yo puedo ser solución y después quedarme callado simplemente haciendo que todo sea obvio. El amor no es obvio. El amor se demuestra. El amor se sufre. El amor te debe impulsar a llevar la carga y la necesidad de tu hermano también. El amor es parte del fruto que la semilla llamada Jesús debe generar en nosotros. Por eso pregunto, ¿estamos honrando al sembrador? ¿Estamos honrando la semilla? ¿O simplemente nos hemos convertido en oidores, pero no en hacedores? Porque si es así, tenemos que revisar en oración y en el Espíritu Santo qué tipo de terreno somos hoy en día. Créeme, cuando yo estaba preparando este mensaje, me cuestioné, porque a veces creemos que no tenemos nada. Y resulta que la Biblia nos da tremendo testimonio. Había una mujer que cuando el profeta llegó y le dijo, dame de comer, lo único que tengo es un poco de aceite y un poquito de harina, y lo voy a hacer para morirme con mi hijo. Y el profeta le dijo, dame primero una. ¿Y sabes qué sucedió después? Sobreabundó la harina y sobreabundó el aceite. Porque hay situaciones en las que sale a flote cuál es el terreno que hay en nuestro corazón. Si no vas a dar, no ofrezcas. No puedo. Eso no es pecado. No quiero. Eso no es pecado. ¿Ya? ¿Cuál es la honra que le estamos dando a nuestro sembrador celestial? Porque Dios está llamando a un pueblo a través del Espíritu Santo y a través de su palabra, a un pueblo dispuesto a servirle, a seguirle, a honrarle, a glorificarle.
Termino con esto. A raíz del terremoto aquí en Colombia, esto sacó lo mejor y lo peor de muchas personas, es cierto. Entonces, ¿sabes qué me llamó la atención? Que organizaciones que no son cristianas, que empresarios que no son cristianos, movidos a misericordia por la necesidad de las personas, dijeron, aquí está. ¿Cuánto más podemos hacer nosotros? Que decimos que nuestro Padre es el dueño del oro y es el dueño de la plata. La honra a nuestro Padre no son simplemente palabras, también son acciones, también son actitudes. Oramos. Yo le doy la gloria a Dios por este tiempo, por su palabra, por su misericordia. Y le pido que bendiga la vida de cada uno de ustedes que hasta este momento se quedaron a esta enseñanza. Y te invito que allí donde estás inclines tu rostro por un momento y que podamos decirle a nuestro Padre, gracias. Padre, gracias porque has hablado a mi vida. Has hablado a mi corazón. Gracias porque tu Espíritu Santo me ha revelado cómo estoy delante de ti. Padre, en el nombre de Jesús, por favor, dame la sabiduría para hacer tu voluntad, para entender tu voluntad, para rendirme totalmente ante ti. ¿Qué tal si le dices allí donde estás, Padre, en el nombre de Jesús, que mi ser interior necesita ser cambiado? Necesitamos renacer en Cristo. Necesitamos renovar nuestro corazón, nuestra fe. Perdónanos. Perdónanos, Señor, cuando nos hemos llenado de falsa humildad y nos hemos engañado a nosotros mismos creyendo que estamos haciendo las cosas bien, cuando muchas veces somos rebeldes crónicos, Padre. En el nombre de Jesús, gracias por este tiempo. Gracias por este remanente que dijo presente, que estuvo aquí. Y te pido en el nombre de Jesús que despiertes en ellos, en ellas, en nosotros, la necesidad de hacer que la semilla sea honrada, ganando almas para tu reino, viviendo tu palabra, enseñando tu palabra, rindiéndonos ante ti. Gracias. En el nombre de Jesús recibe la gloria y la honra y la alabanza, Padre Celestial. Gracias a tu Espíritu Santo por guiarnos hoy, porque el que puede darnos convencimiento de que necesitamos cambios en nuestro ser es Él. Gracias te damos por este tiempo, en el glorioso nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Gloria a Dios, familia. De verdad, gracias por estar con nosotros. Aún allí en la distancia, le pido al Señor que nos permita un resurgir, un renovar, un atrevernos a hacer realmente la voluntad de Dios. Que aunque no es fácil, porque no es fácil, sabemos que va a ser la mejor decisión para nosotros.
Para mis hermanas allí en Nicaragua, en México, Argentina, España, Chile, El Salvador, Costa Rica, Guatemala. Para mis hermanos aquí en Barranquilla, allí en Bucaramanga, allí en Cundinamarca, nuestras hermanas que están allí en Cali en este momento, atravesando este momento difícil, oramos por ustedes, pidiendo al Padre que se glorifique de una manera especial y que nos permita seguir adelante, seguir glorificándole y seguir bendiciendo su nombre. Para nuestras hermanas allá en Medellín, Dios les bendiga grandemente. Gracias, ¿verdad? Caro Mario, gracias por estar allí con nosotros también. Y un abrazo y esperamos vernos pronto. Dios es bueno y para siempre su misericordia.